Un gusto saludar a todos. El día de hoy daremos a conocer la historia y aportaciones de autores de la psicología. Antes que nada, nosotros representamos a la escuela Unitec y aquí estarán los integrantes que colaboraron en el video. Heráclito. ¿Quién fue Heráclito? Filósofo griego, preso latino, también conocido como el Obscuro de Éfeso, nacido en Éfeso, ciudad de Jonia, del año 540 a.C. al año 480 a.C. Fue considerado como el precursor real de la psicología, ya que fue el primero en plantear que todo se encuentra en un constante cambio, y de ahí se concluye que la mente del humano presenta esa particularidad. Fue famoso por su insistencia en el cambio y por su firme compromiso con la unidad y armonía de los contrarios. Creía que el mundo estaba regido de acuerdo con lo que denomina el logos. Creía que el cosmos era una transmutación de fuego. Algunos autores interpretaron el fuego de Heráclito como el arché de la realidad. Abogaba por la reencarnación después de la muerte. Obras. Su principal obra se tituló De la naturaleza. Esta obra fue dividida en 3 partes, que eran el universo, la política y la teología. Estos fragmentos permiten observar un pensamiento completo, y que a su vez demuestra que su estilo fue oracular, es decir, algo dicho por algún ser superior en conocimiento. Por lo que surgió la idea de que posiblemente Heráclito no escribió ningún libro, sino que todas las enseñanzas las dio de manera oral, y que sus sucesores se encargaron de recoger todos los datos fundamentales. En otra de las obras de Heráclito fue bastante crítico en cuanto a las ceremonias religiosas llevadas a cabo en su época. También plasmó que el fuego era aquella sustancia que hacía posible el todo. Consideró que el devenir era una realidad de todas las cosas y que todas las cosas estaban sometidas a un cambio consecuente. Todo se somete a un principio y a un fin, que todo esto permitía una armonía en el universo. También se considera que todo es expresado y pretende un principio breve y preciso, lógico y de apariencia cerrada. Todas estas ideas fueron provenientes de la escuela jónica de la filosofía griega. Teorías. Definimos la psicología como la ciencia que estudia todo lo que conlleva el proceso mental del ser humano y su comportamiento. Con esta ciencia se busca obtener respuestas a ciertos acontecimientos que no se pueden evitar en la mente humana, con la finalidad de cambiar y mejorar la vida de las personas. Sin embargo, esta ciencia no siempre fue considerada como una, y había una idea que le atribuía la existencia de los problemas mentales a algo mítico, a algo supersticioso. Por lo que con la finalidad de responder el porqué de los diferentes acontecimientos de la mente humana, hubo distintos filósofos que ofrecieron aportes importantes en la psicología, desde la antigua Grecia, donde se dieron las primeras hipótesis y descubrimientos. Heráclito fue considerado por varias personas como el precursor real de esta ciencia, ya que fue el primero en plantear lo que es el cambio habitual de la naturaleza, donde quiso dar a entender que todo, absolutamente todo, se encuentra en constante cambio. Y de ahí se concluye que la mente del humano también presenta esa particularidad, también es parte de ese estado de cambio constante según la situación que se esté viviendo. Frases célebres de Heráclito. A continuación, se dan a conocer algunas de las frases célebres que Heráclito tuvo la oportunidad de decir mientras estuvo en vida. El sol es nuevo cada día. No hay nada permanente excepto el cambio. No puedes pisar 2 veces el mismo río, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre. El carácter es el destino. Los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Nada resiste excepto el cambio. Mucho aprendizaje no enseña el entendimiento. Anaxímenes. ¿Quién fue Anaxímenes? Filósofo griego, último representante después de Tales y Anaximandro, de la escuela milesia. Anaxímenes nació en Mileto, aproximadamente en el año 590 a.C. Su padre fue Euristrato. Se nos describe a Anaxímenes como discípulo y compañero de Anaximandro, siendo al parecer unos 22 años más joven que él. Anaxímenes fue el primero en analizar el cómputo geométrico de las sombras para medir las partes y divisiones del día, y diseñó para ello un reloj de sol. Obras. Entre las obras destacadas de Anaximandro podemos mencionar la medición de los solsticios y equinoccios, la distancia y tamaño de las estrellas, y el principio de determinación de toda la realidad, entre otros. Algunos de los aportes de Anaximandro fueron: el aire es el arché, explicación a los terremotos, fenómenos meteorológicos, astros, satélites, eclipses, cómo son las estrellas, cuál es la forma de la Tierra. Teorías. Gracias a la teoría del arché, Anaxímenes propuso conceptos físicos fundamentales, como los diferentes estados de la materia,
rarefacción y condensación. Estos conceptos le permitieron explicar las modalidades de movimiento cuantitativo y cualitativo que daban origen a todos los cambios de la naturaleza. El siguiente y último autor que se presentará es Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo, que para él era un espacio racional, pese a su aparente desorden. A Tales de Mileto, como ya hemos señalado, se le otorga el descubrimiento de un mineral que tenía la propiedad de atraer ciertos metales, la magnetita. Tales de Mileto fue un filósofo y científico griego. Nació y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia, hoy Turquía. Fue el iniciador de la escuela filosófica Milesia, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. Obras. Una de las obras más significativas de Tales de Mileto fue crear una proyección gnomónica. ¿Qué es la proyección gnomónica? La proyección gnomónica es una proyección geográfica caracterizada por tener simetría radial alrededor del punto central. Es decir, mediante esa proyección, cualquier punto de una esfera es conectada desde su centro por una línea hasta que intersecta en un plano tangente a la esfera. Teorema. Se cree que pudo haber viajado a Egipto para recibir enseñanzas de los sacerdotes, en donde pudo calcular la altura de una de sus pirámides. En base a los conocimientos adquiridos en Egipto, elaboró un conjunto de teoremas generales y de razonamientos deductivos. Todo ello fue recopilado posteriormente por Euclides en su obra Elementos, pero se debe a Tales el mérito de haber introducido en Grecia el interés por los estudios geométricos. A Tales se le atribuye el famoso teorema que lleva su nombre. Fue el primer filósofo griego en plantear la naturaleza última del mundo, concebida sobre la base de un primer y último elemento, el agua. Para el filósofo presocrático, el agua es el principio de todas las cosas que existen. El agua es el origen que dio comienzo al universo, una idea que los griegos llamaban arché. Todo es agua, es el principio de todas las cosas. Esto fue todo por parte del equipo 5. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. A continuación se les dejan las fuentes donde fue sacado el contenido. Por el momento les mandamos un cordial saludo. Agradecemos su atención.